El mundo de abajo era un mar agitado y verde, una jungla hostil que se tragaba la luz y el sonido. El MH-60M, Black Hawk, con el indicativo espectro 1, se ceñía a los contornos del paisaje de Montana, y sus rotores batían un ritmo frenético contra el aire pesado. Dentro, las vibraciones eran un zumbido constante contra mis huesos. Una sensación familiar que normalmente me infundía una sensación de calma y determinación. Pero hoy no. Hoy se sentía como el latido de un corazón a punto de fallar. Mantuve la vista fija en la tableta sujeta a mi muslo, donde el mapa topográfico de Whitmore's Haven brillaba en la penumbra de la cabina. El nombre en sí era una broma. No había ningún refugio en un lugar tan remoto. Solo aislamiento. Solo 100 millas cuadradas de bosque y roca implacables a donde la gente venía a desaparecer. Nuestra misión era sencilla sobre el papel. Responder a una baliza de socorro que había sonado durante 12 horas seguidas, antes de cortarse abruptamente. Las misiones sencillas eran las que te mataban. Capitán, la voz de Beckett crepitó en mis auriculares, apartándome del mapa. El especialista Leo Beckett era nuestro genio de las comunicaciones y la tecnología, un chaval de apenas 26 años, con la extraña habilidad de sacar señales de la nada. Señor, estoy recibiendo una interferencia atmosférica muy seria. Este frente de tormenta se está moviendo más rápido de lo que predijeron los meteorólogos. Mucho más rápido. Miré a mi equipo a través del reducido espacio. Ghost 7. Mi equipo. El sargento mayor Declan Avery, mi segundo al mando, me devolvió la mirada. A sus 45 años, Avery estaba tallado en el mismo granito de montaña sobre el que volábamos. Había visto más tierra que un sepulturero y poseía un instinto de supervivencia que rayaba en lo sobrenatural. Se limitó a asentir lenta y deliberadamente, con la mano apoyada en la culata de su escopeta M1014. El gesto fue toda la confirmación que necesitaba. Íbamos a entrar, al diablo con el tiempo. Flanqueándolo estaban los sargentos Nolan Grant y Connor Davison. Grant era una montaña de hombre construida en torno a una ametralladora M249 SAW, nuestra potencia de fuego pesada. Davison, delgado y fibroso, era nuestro explorador, con los ojos constantemente escudriñando, sin perderse nada. Eran una unidad dentro de la unidad, moviéndose y pensando con una sincronía que era a la vez eficiente e inquietante. Frente a ellos, el sargento de primera clase Liam Finch, nuestro médico, comprobaba metódicamente los cierres de su botiquín. Finch era el núcleo silencioso del equipo, el hombre que nos recomponía cuando el mundo intentaba destrozarnos. Espectro 1 a mando, dije por el micrófono de garganta. Se informa de que nos acercamos a la zona de aterrizaje. El tiempo se está deteriorando rápidamente. Contamos con una ventana de extracción muy ajustada. La voz del piloto respondió, tensa. Recibido, Ghost 7. Más ajustada de lo que cree, Capitán Cole. Esto no es una tormenta, es un muro. Una vez que estén en tierra, puede que se queden a pasar la noche. Maravilloso. Una fiesta de pijamas en medio de la nada. El helicóptero viró bruscamente, descendiendo a un pequeño claro natural a media milla de las coordenadas del asentamiento. El segundo Black Hawk, Espectro 2, mantenía su posición sobre nosotros, su corriente descendente azotando la línea de árboles. Nos movimos rápido. La rampa bajó y salimos, desplegándonos en un perímetro defensivo antes incluso de que el pájaro se posara. Lo primero que me golpeó fue el aire. No solo era frío, era denso, pesado y mortalmente quieto, en marcado contraste con los vientos violentos que soplaban a solo 100 pies sobre nosotros. Era como entrar en un frasco sellado al vacío. ¡Vamos, vamos, vamos!, grité por encima del estruendo de los rotores. Espectro 1 despegó, su panza rozando los pinos por apenas unos centímetros. Momentos después, él y su compañero habían desaparecido, engullidos por las nubes de un color morado amoratado. El silencio que dejaron atrás fue absoluto, ensorbebecedor.
Perímetro asegurado, informó Avery con voz baja. Muy bien, escuchad, dije, mientras mi equipo formaba un círculo cerrado a mi alrededor. Aproximación estándar. Davison, tú vas en punta. Grant, tú con él. Avery, me cubres la espalda. Finch, Beckett, vosotros en el centro. En marcha. Avanzamos en una cuña táctica con los fusiles en alto y todos los sentidos en alerta máxima. La extrañeza comenzó de inmediato. Ni un canto de pájaro, ni el susurro de ardillas o ardillas listadas. El propio bosque contenía la respiración. Cuando atravesamos la línea de árboles y vimos por primera vez Whitmore's Haven, la sensación se intensificó. Era una estampa perfecta. Un pequeño conjunto de cabañas de troncos y algunos edificios de piedra más grandes agrupados en torno a una única calle embarrada. Una tienda de ultramarinos, una iglesia, un puñado de casas. El humo debería haber estado saliendo de las chimeneas para combatir el frío que se avecinaba. Las luces de los porches deberían haber empezado a parpadear al caer el crepúsculo. En cambio, no había nada. El lugar parecía una exposición de museo, meticulosamente dispuesta y completamente sin vida. «Capitán», susurró Davison por la radio. «La puerta principal de esa primera cabaña está abierta de par en par. La despejamos según el manual, apilándonos, entrando, barriendo cada rincón. Estaba vacía, pero no saqueada. Una mesa de comedor estaba puesta para 3, con platos repletos de lo que parecía estofado de ternera, ahora frío y cuajado. Un vaso de leche a medio terminar estaba junto al plato de un niño. En el salón, un televisor estaba encendido, mostrando solo estática. Pasamos a la siguiente casa, la misma historia. Un taller con un torno que todavía giraba silenciosamente, con un largo rizo de madera aún sujeto al cincel. Un dormitorio con la ropa dispuesta sobre la cama. Un libro abierto boca abajo en la mesita de noche. Era como si cada uno de los residentes se hubiera evaporado en mitad de una tarde de martes. «Esto está mal», masculló Grant, con los nudillos blancos sobre la empuñadura de su sábalo. «De todas las maneras imaginables». «Manteneos concentrados», ordené con mi propio estómago revuelto. «Beckett, saca tu equipo. Encuentra el origen de esa baliza». Beckett dejó caer su mochila en medio de la calle y desplegó su antena direccional. Trabajó rápidamente, sus dedos volando sobre el teclado de su receptor. «Lo tengo, señor». Provenía de la oficina del alcalde, ese gran edificio de piedra al final de la calle. Su ceño se frunció. Provenía. «La señal está muerta ahora, pero...» La transmisión final fue una sobrecarga de energía masiva, fuera de lo normal. Y luego, nada. Nos dirigimos hacia la oficina del alcalde, con la tensión convertida ahora en algo físico, una presión en el pecho. Abrí la puerta de una patada. Dentro, la escena era de un caos controlado. Había papeles esparcidos, una pesada silla de madera volcada, y en un rincón, sobre un escritorio de radio, estaba la fuente, o lo que quedaba de ella. El transpondedor de emergencia estaba hecho añicos. La pesada carcasa de acero estaba doblada y desgarrada, no por herramientas, sino por lo que parecía pura fuerza bruta. «Lo que sea que hizo esto», dijo Avery, empujando un trozo de metal retorcido con la bota. No era humano. Como si fuera una señal, el cielo se abrió. La tormenta no cayó como lluvia, sino como una cortina de agua sólida. Un rugido de viento descendió de las montañas, sacudiendo los cimientos mismos de los edificios. «Espectro 1, aquí líder de Ghost 7, ¿me recibe?», grité por mi micrófono. «Estática». «Mando, aquí Ghost 7, ¿me leen?». Solo el siseo de un canal vacío respondió. Beckett ya negaba con la cabeza, con el rostro pálido. «No sirve de nada, capitán. Ese frente de tormenta es un muro sólido de interferencia electromagnética. Estamos completamente aislados. Estamos solos». Respiré hondo, el aire frío y húmedo me quemaba los pulmones. Solos, atrapados, rodeados por un silencio desconcertante y absoluto.
Mi entrenamiento se hizo cargo, reprimiendo el miedo hasta convertirlo en un nudo frío y duro. Muy bien, este edificio es ahora nuestra casa, declaré, con la voz más alta de lo que pretendía, un desafío al silencio opresivo. Esta es nuestra fortaleza. Avery, Grant, empiecen a barricar las ventanas de la planta baja. Finch, Davison, vosotros conmigo. Vamos a despejar el segundo piso. Beckett, monta un puesto de escucha aquí. Quiero saber si una mosca se tira un pedo en un radio de 2 manzanas. Manos a la obra. Nos movimos con una eficiencia sombría, convirtiendo la casa de piedra en un baluarte improvisado. Arrastramos pesados escritorios y archivadores contra las puertas y ventanas. Colocamos bengalas de trampa en las principales vías de acceso. La noche cayó con una finalidad aterradora, una oscuridad espesa y sin estrellas que la lluvia y el viento parecían servir. Estábamos tan preparados como podíamos estarlo. Teníamos potencia de fuego, entrenamiento y disciplina. Pero a medida que el viento aullaba afuera, empezó a traer consigo otros sonidos. Al principio lo descarté como si la tormenta estuviera jugando con mis oídos. Pero luego volvió, más claro esta vez. Un sonido de raspado, como si unas uñas gigantes fueran arrastradas lenta y deliberadamente por las paredes de piedra de nuestro nuevo hogar. Le siguió un gruñido bajo y gutural que vibró a través de las tablas del suelo. Un sonido que provenía de un pecho demasiado grande para pertenecer a cualquier depredador conocido en estas montañas. La alerta profesional en la habitación se agrió, transformándose en algo más frío, más primario. Ya no éramos soldados en una misión, éramos presas, acurrucadas en una jaula, escuchando al depredador dar vueltas en la oscuridad. La primera guardia era mía y de Avery. Los demás intentaron descansar un poco en las oficinas de arriba, pero sabía que ninguno de ellos estaba durmiendo. No se duerme cuando las paredes de tu refugio parecen respirar al unísono con un sonido de pesadilla. Habíamos apagado las luces, sumiendo el edificio en una profunda penumbra rota solo por el brillo verde de nuestros dispositivos de observación nocturna. Barrí mi sector desde una ventana del segundo piso, la que daba a la calle principal. La lluvia era un torrente que desdibujaba el mundo en un amasijo de formas brillantes y distorsionadas. A través del visor térmico de mi fusil, el pueblo era un paisaje frío, de color gris azulado. Nada se movía, nada vivía. Al menos, nada de sangre caliente. «Tengo algo», murmuró la voz de Avery por nuestro canal de comunicación privado. Estaba en la ventana opuesta, cubriendo nuestro flanco trasero. Lado oeste. El térmico está detectando anomalías. Cambié de posición, girando mi fusil para cubrir su dirección. Define anomalías, diciembre. Puntos fríos, dijo con la voz tensa por la confusión. Manchas de frío intenso, del tamaño de un perro grande. Se están moviendo. Demasiado rápido. Más rápido que cualquier animal que haya visto. Escaneé la zona con mi propio térmico. Nada. Solo el frío uniforme del suelo empapado por la lluvia. «No veo nada. Ya se han ido», dijo. «Simplemente parpadean y desaparecen. Un segundo están ahí, corriendo entre las cabañas. Y al siguiente ya no están, como una mala señal de televisión». Permanecimos en silencio durante otros 10 minutos. Los únicos sonidos eran el tamborileo de la lluvia y el aullido del viento. Entonces, el raspado comenzó de nuevo. Esta vez, más cerca, más fuerte. Provenía directamente de debajo de mi ventana. Un ruido metódico y chirriante, como si algo estuviera intentando pacientemente encontrar un punto de apoyo en los cimientos de piedra. Iba acompañado de una respiración húmeda y pesada, el sonido de unos pulmones inmensos trabajando a solo unos pocos pies por debajo de mí. Mis nudillos estaban blancos sobre la empuñadura de mi M4. Cada instinto que tenía, perfeccionado a lo largo de 2 décadas de combate, me gritaba que iluminara la oscuridad de abajo. Pero no se dispara a las sombras. No revelas tu posición exacta a menos que tengas un objetivo claro. «Beckett», susurré en mi micrófono. «¿Estás oyendo esto?»
Su respuesta fue instantánea, teñida de una nueva capa de miedo. Alto y claro, capitán. Lo estoy pasando por el analizador espectral. Señor, lo que sea que esté haciendo ese sonido de respiración, la frecuencia está toda mal. Tiene componentes de infrasonido, muy por debajo del rango de cualquier vocalización animal conocida. Es antinatural. Antes de que pudiera procesar eso, una brillante luz blanca estalló en el lado este del edificio, seguida por el agudo chasquido de una bengala de trampa. ¡Contacto!, gritó Davison desde arriba. Al instante, todo el equipo se puso en pie, moviéndose a sus posiciones de tiro preasignadas. La adrenalina recorrió mi cuerpo, caliente y aguda. Giré mi fusil hacia la bengala, cuyo resplandor de magnesio proyectaba sombras frenéticas y danzantes por toda la calle. Miramos fijamente la luz incandescente, nuestros ojos esforzándose por ver el origen de la perturbación. No había nada allí, solo el diluvio de lluvia, capturado en destellos estroboscópicos y plateados. Los árboles al otro lado de la calle se agitaban violentamente con el viento. La bengala ardió durante lo que pareció una eternidad, revelando una calle vacía y anegada. Luego, mientras chisporroteaba y se apagaba, sumiendo de nuevo el mundo en una oscuridad verdosa, todos lo oímos. No fue un gruñido ni un chillido, fue una risa baja, gutural y estertórea, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era un sonido de alegría, era un sonido de pura diversión depredadora, y resonó por la calle vacía antes de ser tragado por la tormenta. Un sudor frío me recorrió el cuello. A un enemigo humano. Podía entenderlo. Podía luchar. Esto era otra cosa. Esto era un juego psicológico, y estábamos perdiendo. «No disparen», ordené con la voz tensa. «Están intentando que salgamos, que malgastemos munición». «¿Quién diablos son?» La voz de Grant era un gruñido bajo, más nervioso de lo que nunca le había oído. Nadie tenía una respuesta. La tensión en la habitación se convirtió en una entidad viva, un sexto miembro de nuestro escuadrón. Davison respiraba demasiado rápido, un jadeo agudo que podía oír por la radio. Era el más joven, el más propenso a quebrarse. Avery debió de oírlo también. Se apartó de su ventana y se arrodilló junto a Davison. «Respira, hijo», dijo su voz tan tranquila y firme como una roca. Me recuerda a una vez en el Korengal. Estábamos atrapados en la cabaña de un viejo cabrero. Los talis estaban por todas partes, pero no atacaron. Solo hicieron ruido toda la noche. Golpecitos en las paredes, susurros justo al otro lado de la puerta, intentando que perdiéramos la cabeza antes de hacer su movimiento. Estaba intentando tranquilizar al chico, poner esta experiencia en una caja familiar etiquetada como tácticas enemigas. Pero mientras hablaba, sus ojos nunca se apartaron de la oscuridad más allá de la ventana. Él sabía, y yo sabía, que esto no era ninguna insurgencia talibán. La tormenta se desató durante otra hora. La tortura acústica continuó de forma intermitente. El raspado, la respiración, la ocasional y horrible risa. Mantuvimos nuestras posiciones, un cuadro silencioso de tensión contenida. Durante una tregua en el viento, Grant, que estaba posicionado cerca de la puerta principal con barricada, activó su micrófono. «Capitán, tiene que ver esto». Me acerqué a su posición, mis botas silenciosas sobre el suelo de madera. Señaló hacia la rendija entre la parte inferior de la puerta y el umbral. Un pequeño charco de agua fangosa se estaba filtrando desde el exterior. Y en el centro del charco, disolviéndose lentamente, había una huella parcial. La sangre se me heló. No era una bota, no era la zarpa de un oso o un puma. Era larga, estrecha, y tenía 3 impresiones de dedos distintas, cada una terminando en un profundo surco donde una garra o zarpa se había clavado en el barro. Su tamaño era imposible. Medía casi 18 pulgadas de largo. De repente, la voz de Davison, aguda por el pánico, crepitó en nuestros oídos. «¡Movimiento!
Lado oeste, junto a la tienda de ultramarinos. Veo una figura. Solicito permiso para abrir fuego. Levanté mi mira bruscamente, enfocando el punto que había indicado. A través de la lluvia y la penumbra, no vi nada más que un pino ponderosa meciéndose. Negativo, Davison. No veo nada. Describa el objetivo. Es alto y delgado. Nos está observando. Puedo ver sus ojos. Su voz se quebraba. «Déjeme disparar, capitán. Por favor». «Quieto, sargento», ordené con voz como un latigazo. «Es una orden. No veo nada más que sombras y lluvia». Sabía lo que estaba pasando. Estaban en nuestras cabezas, usando la oscuridad, la tormenta y nuestro propio miedo en nuestra contra, intentando que entráramos en pánico, que reveláramos nuestras ubicaciones exactas, que malgastáramos nuestros preciosos y escasos cargadores en fantasmas. El resto de la noche transcurrió en un estado de agonizante vigilancia. Nadie habló. Solo observamos y escuchamos, mientras las cosas invisibles fuera de nuestros muros continuaban su paciente y aterrador asedio. El amanecer no llegó como un glorioso amanecer, sino como una lenta y renuente dilución de la oscuridad. El negro de la noche se desvaneció en un gris enfermizo y desvaído. La lluvia amainó hasta convertirse en una llovizna miserable, y el viento se calmó hasta ser un gemido bajo. Y con el primer atisbo de luz, los sonidos cesaron, como si las cosas que acechaban en la oscuridad fueran alérgicas al sol. Habíamos sobrevivido a la noche, pero no había sensación de victoria. Estábamos exhaustos, al límite y atrapados. Al mirar los rostros demacrados de mis hombres a la sombría luz de la mañana, supe una cosa con absoluta certeza. No habíamos ganado nada. Solo nos habían concedido una suspensión temporal de la ejecución. La jaula seguía cerrada, y los depredadores solo esperaban a que el sol se pusiera de nuevo. La luz gris de la mañana reveló un mundo envuelto en una niebla tan espesa que parecía que estábamos respirando agua. La visibilidad era de apenas 20 yardas, una manta arremolinada y opresiva que convertía el ya silencioso pueblo en un fantasma de sí mismo. La tormenta había amainado, pero esto era peor. La niebla amortiguaba el sonido, distorsionaba las formas y proporcionaba una cobertura perfecta para una emboscada. Quedarse quietos era una sentencia de muerte. Lo sabía. Éramos un blanco fijo, y lo que fuera que estuviera ahí, fuera tenía todo el tiempo del mundo para sondear nuestras defensas y esperar a que cometiéramos un error. Teníamos que movernos. Teníamos que recuperar la iniciativa. «Muy bien, reuníos», dije, mi voz cortando el tenso silencio de nuestro improvisado puesto de mando. Los hombres se congregaron, con los rostros sombríos, el agotamiento grabado alrededor de sus ojos. «No vamos a esperar aquí a morir. Nos dividiremos en 2 equipos, un reconocimiento rápido y específico. Necesitamos encontrar una forma de restablecer las comunicaciones o encontrar un vehículo, algo que nos saque de este maldito lugar». Avery me lanzó una mirada. Dividir el equipo era una violación de todos los principios tácticos, especialmente cuando estábamos superados en número y rodeados. Pero también sabía que yo tenía razón. Quedarnos aquí significaba una derrota lenta y aplastante. «Equipo Bravo», continué, señalando a Grant, Davison y Beckett. «Revisaréis el sector residencial de camino a la iglesia. La iglesia es el punto más alto del pueblo. Podría tener un campanario que podamos usar como mástil de antena de largo alcance. Estad atentos a cualquier vehículo que funcione. Cualquier cosa con batería y el depósito lleno». Me volví hacia mi propio grupo. «El equipo alfa seremos yo, Avery y Finch. Nuestro objetivo es la estación generadora en el lado este del pueblo. Si podemos restaurar la energía, tal vez podamos usar la línea fija del pueblo o potenciar la señal de Beckett. 90 minutos. Esa es la ventana. Nos reuniremos aquí. Mantened el silencio de radio a menos que hagáis contacto. Silencio absoluto. ¿Entendido?» Asentimientos por todas partes.
El plan era arriesgado, casi suicida, pero era un plan, era acción, y eso era mejor que quedarse aquí sentados, esperando a que empezaran los susurros. Salimos, fundiéndonos en la niebla como fantasmas. Los dos equipos se separaron al final de la calle principal. Bravo hacia el oeste, Alfa hacia el este. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo del agua de los aleros de las cabañas y el suave crujido de nuestras botas sobre la grava mojada. Cada portal envuelto en niebla, cada ventana oscura, parecía un ojo sin párpados que nos observaba pasar. El equipo Alfa llegó a la estación generadora sin incidentes. Era un pequeño edificio de ladrillo que zumbaba con el bajo ronroneo de un transformador en funcionamiento. La esperanza parpadeó en mi pecho. Por un momento. Avery puso una mano en la puerta. Estaba sin cerrar. Entramos en una formación de 3 hombres, despejando el pequeño espacio en segundos. La esperanza murió al instante. La habitación olía a diésel y ozono, pero el enorme generador diésel que debería haber estado alimentando al pueblo estaba en silencio. No es que lo hubieran apagado, lo habían destruido. Un pesado mazo yacía en el suelo junto al bloque del motor, que era un amasijo destrozado de metal agrietado y cables cortados. Alguien lo había asesinado sistemática y deliberadamente. Querían que estuviéramos incomunicados, afirmó Avery con voz plana. Sabían que vendríamos aquí. Finch, revisa la parte de atrás. Avery, a ver si puedes salvar algo, ordené con la mente acelerada. Esto era una trampa calculada. Cada paso. Activé mi micrófono. La ventana de 90 minutos estaba a la mitad. Era hora de un control. ¡Bravo! Aquí, Alfa. Informe de situación, cambio. Solo respondió la estática, un muro grueso e impenetrable de ella. ¡Bravo! Aquí, Alfa. ¿Me reciben? Repetí, un terror helado retorciéndose en mis entrañas. Más estática, y entonces un sonido la atravesó. Un grito. Era Davison. No era un grito de dolor ni un grito de batalla. Era un chillido agudo y crudo de puro terror sin adulterar. Se cortó tan rápido como empezó, reemplazado por el inconfundible y ensordecedor rugido de la M. 249 Sao W de Grant, abriendo fuego a ráfaga completa. «¡Está aquí! ¡Dios, sus ojos! ¡Grant, abre fuego! ¡Ilumínalo!». La voz de Davison gritó a través de la radio, distorsionada y llena de pánico. La radio explotó en una cacofonía de matanza. El ritmo constante y martilleante de la SAW fue respondido por ráfagas cortas y frenéticas, supuse, del M4 de Davison. Pero superpuesto a los sonidos de nuestras propias armas, había algo más. Un chillido agudo y chirriante, como 1000 piezas de metal rechinando juntas, y un sonido húmedo, de desgarro. El sonido de la carne siendo arrancada del hueso. «¡Capitán!», la voz de Beckett tensa por el pánico. «¡Vienen del techo! ¡Están por todas partes! ¡Son demasiados! ¡Ah!». Su voz terminó en un gorgoteo húmedo y ahogado. La transmisión se cortó. Silencio. El mundo pareció detenerse. La niebla de fuera, el goteo del agua, el olor a diésel. Todo se desvaneció, reemplazado por el rugido en mis propios oídos. «¡Moveos!», grité, empujando a Avery y saliendo a toda prisa de la estación generadora. El protocolo, la precaución, el sigilo, todo se fue por la ventana. Solo quedaba la necesidad desesperada y primordial de llegar hasta mis hombres. Corrimos, los 3, golpeando el suelo de la calle embarrada, nuestro pesado equipo olvidado. Los sonidos de los disparos ya habían cesado. El silencio que siguió fue más horrible que el ruido. Seguimos la dirección de los gritos, nuestras botas chapoteando en los charcos, nuestras armas en alto y buscando objetivos en la desorientadora niebla. Los encontramos en la vieja escuela, un edificio de madera de 2 pisos con la mayoría de sus ventanas rotas. La puerta principal estaba astillada, colgando de una bisagra. La escena en el interior era una carnicería.
Las paredes, el suelo, los viejos pupitres de madera, todo estaba pintado de un rojo arterial. Grant yacía cerca de una ventana destrozada, su gran cuerpo desgarrado como por depredadores rivales. Su saudable era un amasijo retorcido a su lado, su cañón doblado en un ángulo imposible. Había caído luchando. Se había llevado un trozo de ellos con él. Davison estaba desplomado en la esquina más alejada, su fusil vacío. Una expresión de horror supremo congelada en su joven rostro. Tenía los ojos muy abiertos, mirando algo en el techo que ya no estaba allí. De Beckett no había ni rastro, solo su mochila, hecha jirones, y su casco, que yacía en el centro de la habitación. Parecía como si algo que pesara 1000 libras lo hubiera pisado, aplastando el avanzado material compuesto como una cáscara de huevo. La radio acoplada a él era una ruina destrozada de plástico y cables. La rabia, caliente y cegadora, me invadió, amenazando con tragarse la conmoción. Me arrodillé, con las manos temblando, y cerré los ojos de Davison. Avery se quedó de pie sobre el cuerpo de Grant, su rostro una máscara de fría furia. Finch, el médico, solo podía quedarse en la puerta, su botiquín colgando inútilmente a su lado. No había nada que pudiera arreglar aquí. Esto ya no era una misión. No se trataba de sobrevivir. Miré la carnicería, lo que quedaba de mis hombres, buenos hombres, y hice un voto silencioso. Se trataba de venganza. No solo íbamos a sobrevivir, íbamos a quemar este maldito lugar hasta los cimientos. La rabia era un fuego en mis venas, pero mi entrenamiento era el hielo que la contenía. La emoción era un lastre. El duelo podía esperar. Sobrevivir era lo primero. Coge sus placas de identificación, dije, mi voz sonando distante y hueca incluso para mis propios oídos. No vamos a cargar con los cuerpos. Nos movemos más rápido ligeros. Avery asintió sombríamente, arrodillándose ya para realizar la lúgubre tarea. Finch parecía que iba a vomitar, pero se contuvo, sus ojos recorriendo la habitación empapada de sangre, como si esperara que los asesinos regresaran para terminar el trabajo. No lo harían. No a la luz del día. Estaban jugando con nosotros, me di cuenta, eliminándonos uno por uno. Nos retiramos al centro del pueblo, anuncié, forzando las palabras. Necesitamos una mejor posición, algo más defendible que la oficina del alcalde. Salimos, dejando atrás la escuela y sus muertos. Ahora éramos 3, un equipo de asalto, no un escuadrón. Cada sombra en la niebla parecía una amenaza. Cada ráfaga de viento sonaba como un susurro chirriante. Al pasar por la calle principal, mis ojos se posaron en la iglesia. Se alzaba apartada de los otros edificios. Una estructura severa e imponente de piedra oscura cubierta de musgo. A diferencia de las cabañas, sus pesadas puertas de roble estaban cerradas y parecía intacta. Ahí, dije señalando con el cañón de mi fusil. Muros de piedra, puntos de entrada limitados, terreno elevado. Fortificaremos la iglesia. Avery me lanzó una mirada escéptica. ¿Escondernos en una iglesia, capitán? Parece un poco evidente. Es la mejor opción táctica que tenemos, repliqué. Nos acercamos con cautela. Las enormes puertas dobles estaban sin cerrar, abriéndose hacia adentro con un bajo gemido que resonó en el opresivo silencio. Nos deslizamos dentro, con Avery cubriendo la retaguardia, su escopeta barriendo la entrada mientras yo cerraba y atrancaba la puerta detrás de nosotros. El aire en el interior era denso y empalagoso. Olía a incienso viejo y a polvo, pero había otro aroma debajo de todo, algo metálico y ligeramente dulce, como a monedas viejas y carne podrida. El interior estaba oscuro. La luz se filtraba solo a través de unas pocas vidrieras altas y sucias que representaban escenas no de santos, sino de figuras retorcidas y sombrías y gente aterrorizada. No había crucifijos, ni imágenes de Cristo o la Virgen María. En su lugar, las paredes de piedra estaban adornadas con tallas y efigies que me ponían la piel de gallina.
Estaban hechas de madera oscura y pulida y hueso amarillento, atados con tendones. Representaban criaturas monstruosas de múltiples extremidades, fauces abiertas llenas de dientes como agujas y espirales retorcidas que parecían atraer la mirada hacia adentro, haciéndome sentir mareado. Los bancos estaban cubiertos de runas talladas, símbolos angulosos y dentados que no se parecían a ningún idioma que hubiera visto jamás. Al final de la nave, donde debería haber estado el altar, había una estatua. Estaba tallada en un único y macizo bloque de lo que parecía basalto negro, y se alzaba al menos 10 pies de altura. Era una parodia grotesca de una forma canina, una cosa que se erguía sobre 2 poderosas patas digitígradas, con la espalda encorvada. Sus extremidades delanteras eran anormalmente largas y delgadas, terminando en garras en forma de hoz que casi tocaban el suelo de piedra. Pero la cabeza era la peor parte. La mandíbula estaba articulada de forma imposiblemente ancha, llena de hileras de dientes de tiburón. Y en lugar de 2 ojos, su cara era un cúmulo de docenas de ellos, tallados en obsidiana negra y opaca, que parecía absorber la luz de la habitación. El suelo de piedra alrededor de la base de la estatua estaba manchado con una sustancia oscura, de color negro parduzco. Manchas viejas. Muchas de ellas. ¿Qué demonios es este lugar?, resopló Finch, su voz un susurro horrorizado. No es el lugar de Dios, masculló Avery, su mano apretando la escopeta. De eso estoy seguro. Mientras Avery y yo vigilábamos, Finch se dirigió a la sacristía, una pequeña habitación a un lado del monstruoso altar. Un momento después, gritó: «¡Capitán! ¡Tiene que ver esto!». Sostenía un pequeño diario encuadernado en cuero, sus páginas llenas de una letra apretada y aracniforme. Era un diario. La última entrada estaba fechada hacía 2 días. Pertenecía al pastor del pueblo, dijo Finch, su voz temblando mientras leía. No habla de Dios. Habla del hambre de debajo de la tierra. Llama a las criaturas los sabuesos del Señor y dice que se alzan cuando la montaña exige una ofrenda de sangre. Tragó saliva y continuó, su dedo trazando las últimas y escalofriantes líneas. Dice: los forasteros han llegado. La señal funcionó como prometió el fundador. Su miedo y su fuerza serán la ofrenda más grande que jamás hayamos hecho. Su sangre nutrirá la tierra. Los sabuesos se darán un festín, y el refugio será bendecido por otro ciclo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado como una sentencia de muerte. Todo era una mentira, una trampa. La baliza de socorro no era una llamada de auxilio, era un señuelo. Los residentes de Whitmore's Haven no eran víctimas, eran los que ponían el cebo. Una secta de fanáticos que nos habían llamado aquí para ser sacrificados. No se habían desvanecido, se habían escondido, dejándonos como una ofrenda a su grotesco dios de piedra y a sus sabuesos vivientes. Mientras el peso total y horrible de la revelación caía sobre nosotros, un clac fuerte y definitivo resonó por toda la iglesia. Nos dimos la vuelta. La enorme puerta de roble por la que habíamos entrado y atrancado se estaba cerrando sola, cerrándose con un golpe pesado y final. La pesada barra de hierro que habíamos colocado en su lugar se levantó como por una mano invisible y se estrelló de nuevo en su posición de descanso en la pared. Desde el exterior, el raspado comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, más cerca. Un gruñido bajo y gutural vibró a través del suelo de piedra, seguido por otro y luego otro. Estaban justo afuera. Nos habían estado esperando. No solo nos habían atrapado en un pueblo, nos habían conducido a su templo, a su matadero. «¡Buscad otra salida! ¡Ahora!», ladré, la orden cortando la conmoción inicial. Estábamos encerrados, y las cosas de fuera empezaban a arañar la pesada puerta de roble, el sonido de la madera astillándose resonando por toda la nave. Finch ya estaba de vuelta en la sacristía. «¡Aquí, capitán! ¡Una puerta!». Avery y yo retrocedimos hasta su posición. Una pequeña puerta de madera podrida,
apenas más que la entrada a un armario. Estaba empotrada en la pared trasera de la pequeña habitación. Estaba cerrada con una simple tabla de madera. No esperaban que llegáramos tan lejos, gruñó Avery, apoyando el hombro en ella. La madera se astilló pero resistió. Querían atraparnos en la sala principal. Dio un paso atrás y estrelló la bota junto al pestillo. El marco se hizo añicos y la puerta se abrió de golpe, revelando un muro de niebla gris. Nos lanzamos por la abertura y nos encontramos en un pequeño y antiguo cementerio detrás de la iglesia. Era un caos de lápidas inclinadas y desgastadas, y maleza crecida, todo ello envuelto en la misma niebla espesa y desorientadora. El aire era frío y húmedo. Un bienvenido shock después de la pestilencia estancada de la iglesia. ¿Por dónde?, preguntó Finch con el fusil en alto y escaneando el perímetro. Lejos de la iglesia, dije. Moveos hacia la línea de árboles. Usad las criptas como cobertura. Nos movimos en una formación cerrada, saltando de una cripta de piedra a otra. Los sonidos de raspado del frente de la iglesia se desvanecieron, reemplazados por un silencio inquietante. La niebla se arremolinaba alrededor de las lápidas, convirtiéndolas en figuras encorvadas y amenazantes. Al pasar junto a una cripta particularmente grande y ornamentada, capté un destello de movimiento en el borde de mi visión, cerca del límite del bosque. Me quedé helado, levantando la mira. A través de la niebla arremolinada, vi un par de ojos. Eran de un amarillo pálido y enfermizo, y brillaban con una tenue luminiscencia interna. Luego apareció otro par a su izquierda, y otro, y otro. No solo estaban fuera de la iglesia, nos tenían rodeados. Todo el cementerio era una zona de aniquilación. Un gruñido gutural estalló en nuestro flanco derecho. Una de las criaturas salió de detrás de la cripta de piedra, moviéndose con una velocidad que desafiaba su tamaño. Era la cosa de la estatua, traída a la vida en cartílago y hueso. Su cuerpo era demacrado, esquelético, cubierto de parches de pelo negro y áspero. Su piel era pálida y resbaladiza por la humedad, tensa sobre una caja de costillas prominentes. Las extremidades delanteras, increíblemente largas, terminaban en garras negras en forma de hoz que abrían surcos en la tierra blanda mientras cargaba. Corría con un paso bajo y saltarín. Su espalda encorvada y su cabeza desproporcionada le daban una silueta de pesadilla, parecida a la de una hiena. No rugía. Hacía una serie de chasquidos agudos y chirriantes mientras acortaba la distancia, sus múltiples ojos negros como la obsidiana fijos en Finch. «¡Contacto a la derecha!», grité, llevando mi M4 al hombro y apretando el gatillo para una ráfaga de 3 disparos. Los proyectiles del 5,56 impactaron en su torso, abriendo agujeros oscuros en su pálida carne. La criatura apenas se inmutó. Se tambaleó un paso. El chirrido subió de tono hasta convertirse en un chillido enfurecido, y luego se abalanzó sobre Finch. Finch retrocedió, disparando su propio fusil desde la cadera. Los proyectiles hicieron blanco, pero no parecieron tener efecto en su impulso. Esta cosa no funcionaba con biología normal. ¡Bum! El rugido ensordecedor de la escopeta M1014 de Avery resonó en el cementerio. Un cartucho de calibre 12 impactó a la criatura de lleno en el pecho, lanzándola de costado. Se estrelló contra una lápida con fuerza suficiente para agrietar el granito, pero increíblemente comenzó a levantarse de nuevo, un gruñido bajo y burbujeante retumbando en su garganta. Estaba de nuevo en pie, herida pero aún avanzando, su ancha mandíbula goteando una saliva negra como el alquitrán. «¡No cae!», gritó Finch, rebuscando un cargador nuevo. La criatura se preparó para abalanzarse sobre él. Avery estaba accionando el mecanismo de su escopeta, una fracción de segundo demasiado lento. Yo tenía una línea de visión clara, pero los disparos al torso no funcionaban. Era como disparar a una pared de ladrillos. Mis ojos recorrieron su anatomía antinatural, buscando un punto débil. Las piernas largas y delgadas, las articulaciones expuestas. «Avery, apunta a las articulaciones.
¡Rómpele las piernas!, grité, cambiando mi propio punto de mira. Apreté el gatillo, enviando una ráfaga controlada no a su centro de masa, sino a la grotesca rodilla que se doblaba hacia atrás de su pierna derecha. Avery, comprendiendo al instante, disparó su siguiente cartucho a la otra pierna. El efecto fue inmediato y devastador. Mis proyectiles destrozaron la articulación con un repugnante y audible crujido de hueso. El cartucho de Avery le arrancó la otra pierna por debajo de la rodilla. La criatura soltó un grito agudo y agónico, y se desplomó en un montón. Su principal modo de ataque, su aterradora velocidad, desaparecido. Pero no estaba muerta. Empezó a arrastrarse hacia adelante con sus largos y poderosos brazos, su mandíbula chasqueando, sus garras abriendo profundas zanjas en el barro, mientras intentaba alcanzar a Finch. Avery avanzó con calma, niveló la escopeta y disparó un último y brutal tiro en su alargada cabeza. El cráneo implosionó en un rocío de icor negro y fragmentos de hueso. La criatura se sacudió una vez y luego quedó inmóvil. Nos quedamos allí un momento, con el pecho agitado, la adrenalina cantando en nuestras venas. El silencio del cementerio descendió una vez más. Los ojos brillantes en el borde del bosque habían desaparecido. «Informen de su estado», cadé escaneando la niebla. «Listo para la acción», gruñó Avery, expulsando el casquillo gastado. «Estoy bien», dijo Finch con la voz temblorosa. «Estoy bien». Miramos el cadáver. Era una imposibilidad biológica, una pesadilla evolutiva. Olía a perro mojado y a carne podrida. Mientras hurgaba una de sus garras con mi bota, un nuevo sonido cortó la niebla. No fue un gruñido ni un chirrido. Fue el chasquido seco de una ramita rompiéndose detrás de nosotros. Avery y yo nos dimos la vuelta como uno solo, con las armas en alto, listos para enfrentarnos a la siguiente oleada. Pero la figura que salió tambaleándose de detrás de una línea de pinos no era otro monstruo. Era un hombre, con las manos en alto en señal de rendición. Estaba demacrado, vestido con los restos andrajosos de un equipo de senderismo, y su rostro era una máscara de puro terror animal. La mira de mi fusil estaba centrada en el pecho del hombre antes de que diera 2 pasos completos fuera de la línea de árboles. «¡No te muevas!», ordené, con la voz dura como el hierro. Se quedó helado, con los ojos desorbitados por un miedo que reconocí. No era el miedo de un soldado enfrentándose a un enemigo. Era el terror crudo y primario de una presa. Temblaba incontrolablemente, de frío o de miedo. No sabría decirlo. «¿Quién eres?», exigí sin bajar el arma. «Me llamo Asher», tartamudeó castañeteando los dientes. «Soy un excursionista. Me perdí hace unos días. Por favor, tienen que ayudarme». Avery se movió en un arco de flanqueo, su escopeta apuntando a Asher mientras yo lo mantenía cubierto. Finch se quedó atrás, vigilando nuestra retaguardia. Nadie se arriesgaba. Avery lo alcanzó y, en una serie de movimientos rápidos y eficientes, lo cacheó en busca de armas y revisó sus bolsillos. «Está limpio, capitán», informó Avery, manteniendo un firme agarre en el hombro del hombre. Avancé, con el fusil todavía apuntando. «Empieza a hablar, Asher. ¿Qué estás haciendo aquí? Y que sea bueno». Su historia salió en un torrente de frases de pánico e inconexas. Había estado en una caminata en solitario por el bosque de Flathead cuando llegó la tormenta. Se había desorientado y había tropezado con Whitmore's Haven, pensando que había encontrado refugio. No fueron amigables, susurró, sus ojos desviándose hacia el pueblo. Están locos. Una secta. Me agarraron, dijeron que la montaña tenía hambre, que yo era una ofrenda. Me encerraron en un sótano. ¿Te encerraron con quién más?, presioné, mi sospecha luchando con el terror genuino en sus ojos. «Otras personas», dijo tragando saliva. «Una familia en una autocaravana averiada, un par de cazadores que se acercaron demasiado. Cualquiera que no fuera uno de ellos. Nos estaban guardando. Para esas cosas». Se estremeció violentamente.
su mirada fija en la criatura muerta en el suelo. Alimentan a esas cosas. Esto encajaba con el diario. Era plausible, demasiado plausible. «Si eras un prisionero, ¿cómo escapaste?», preguntó Avery, su voz un murmullo bajo y escéptico. «La tormenta», explicó Asher, sus palabras tropezando unas con otras. «Cuando la gran tormenta golpeó anoche, uno de esos sabuesos entró en el recinto donde nos tenían. Rompió la pared de un granero. Fue un caos. Todos gritaban, los sectarios, los prisioneros. Yo solo corrí. No miré atrás. Simplemente corrí hacia el bosque». «¿Y has estado escondido en el bosque toda la noche? ¿Con esas cosas corriendo por ahí?», pregunté, mi voz teñida de duda. «Oí los disparos», suplicó, sus ojos clavándose en los míos. «Vuestros disparos. Vi a la criatura venir hacia aquí. Me estaba persiguiendo. Vosotros me salvasteis. Estaba justo detrás de mí. Tienen que creerme, por favor». Lo estudié. Estaba sucio, su ropa rasgada y parecía medio muerto de hambre. Su miedo parecía genuino. Pero Avery tenía razón. Algo no cuadraba. Había sobrevivido una noche en los terrenos de caza de esas abominaciones. Estaba aterrorizado, pero físicamente ileso. Ni un rasguño. «Dijiste que había otros prisioneros», dije, cambiando de táctica. «¿Dónde están? ¿Dónde están los sectarios?». Asher señaló con un dedo tembloroso hacia el borde del asentamiento. «Hay una vieja granja. Al oeste de aquí. Un granero rojo. Mantienen a los prisioneros en el sótano de allí. El resto de los sectarios. Cuando comienza la caza, se meten bajo tierra. Hay toda una red de túneles debajo de esa granja. Se esconden allí. Esperan hasta que los sabuesos han sido alimentados». Avery negó ligeramente con la cabeza. Una comunicación silenciosa que gritaba: «Esto es demasiado fácil». Tenía razón. Este tipo aparece de la nada, justo después de que matemos a uno de los monstruos, y resulta que tiene todas las respuestas que necesitamos. Olía a trampa. Pero, ¿qué opción teníamos? Estábamos reducidos a 3 hombres, con poca munición y completamente aislados. La historia de Asher, verdadera o no, era la única pista que teníamos. Era una oportunidad de encontrar a otros supervivientes y, lo que es más importante, de encontrar el nido de fanáticos responsables de la muerte de mis hombres. «Muy bien, Asher», dije tomando una decisión. «Vas a llevarnos allí». Su rostro se inundó de alivio. «Gracias, Dios, gracias». «No me des las gracias todavía», le corté, mi voz fría. «Vas a caminar delante. Si haces un movimiento en falso, una señal de que nos estás mintiendo, te meteré una bala en la nuca, ¿me entiendes?». El alivio en su rostro se desvaneció, reemplazado por una nueva oleada de miedo. Asintió sin comprender. Miré a Avery y a Finch. Conocían los riesgos, pero también sabían que no podíamos quedarnos aquí. Teníamos que llevar la lucha al enemigo. «Finch, átale las manos por delante», ordené. «Dale suficiente holgura para caminar, pero no la suficiente para ser una amenaza». Con nuestro nuevo guía y escudo humano a remolque, los 3 miembros restantes de Ghost 7 y un excursionista muy nervioso salieron del cementerio. Nos dirigíamos a la granja. Estábamos caminando voluntariamente hacia la guarida del león, guiados por un hombre que podría ser un cordero, o podría ser la cabra de Judas. Apostaba por lo segundo. Nos movimos como espectros por las afueras del pueblo, empapadas de niebla. Asher iba delante, con las manos atadas nerviosamente frente a él. Mantenía mi fusil apuntando al centro de su espalda, con el dedo apoyado en el guardamonte. Cada instinto me gritaba que esto estaba mal, pero era el único camino a seguir. La granja parecía sacada de una fotografía desvaída de la Gran Depresión. Una casa de campo en ruinas, un silo inclinado y un granero rojo cuya pintura se desprendía en tiras blanqueadas por el sol. Avery, moviéndose con el silencio de un depredador, exploró el perímetro. Sin guardias, sin trampas explosivas,
susurró por la radio. Pero hay huellas frescas en el barro, muchas. Todas conducen al granero. Finch, busca una posición elevada. Cúbrenos desde ese silo, ordené. Avery, tú conmigo. Asher, acabas de ganarte un ascenso. Eres nuestro llamador. Cruzamos el patio embarrado hasta el granero. Las enormes puertas correderas estaban ligeramente entreabiertas. Dentro, el aire era denso, con olor a heno mohoso y almizcle animal. Motes de polvo danzaban en los pálidos rayos de luz que se colaban por las grietas del techo. En el centro del suelo, medio enterrada bajo paja suelta, había una pesada trampilla con un anillo de hierro. Estaba cerrada con un enorme cerrojo de hierro deslizado desde el exterior. Adiós a la historia de Asher sobre los prisioneros. No encierras a los prisioneros desde fuera si te estás escondiendo de los monstruos con ellos. Te encierras tú. Ábrela, le ordené a Asher. Forcejeó con el pesado cerrojo, sus manos temblando. Con un fuerte gemido de metal oxidado, lo deslizó. Asentí a Avery. Agarró el anillo de hierro y abrió de un tirón la pesada puerta de roble, revelando una empinada escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Empujé a Asher hacia la abertura. «¡Tú primero!». «No, por favor», gimió. «Me matarán». «Puede que sí», dije con voz desprovista de emoción. «Pero yo definitivamente lo haré si no empiezas a moverte». Tropezó por los primeros escalones. Saqué una luz química de mi chaleco, la partí y la lancé hacia abajo. Proyectó un espeluznante resplandor verde sobre una gran cámara subterránea, y estaba llena de gente. «Aquí el capitán Cole del Ejército de los Estados Unidos», grité en la oscuridad, mi voz retumbando en el espacio confinado. «Estamos aquí para ayudar. Salgan lentamente con las manos en el aire». Durante un largo momento, no hubo más que silencio. Luego, una figura avanzó arrastrando los pies hacia la luz verde. Un anciano con una larga barba gris y ojos salvajes y fanáticos. Le siguieron otros, hombres, mujeres, incluso algunos niños, todos ellos pálidos y delgados, sus rostros en blanco e inexpresivos. Había quizás 20 en total. Parecían menos prisioneros y más animales de madriguera expulsados de su agujero. Se detuvieron al pie de las escaleras, parpadeando ante la nueva luz. «¿Dónde están los demás?», exigí, manteniendo mi fusil listo. Asher dijo que había túneles. Los labios del anciano se replegaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Nuestra gente conoce los caminos de la piedra», graznó, su voz como rocas moliéndose. «Están en las profundidades del abrazo de la montaña, esperando a que pase el hambre. No deberíais estar aquí. Vuestra presencia enfurece a los sabuesos. Marchaos de este lugar». Sus ojos se desviaron hacia Asher, que intentaba encogerse en las sombras de las escaleras. «Nos dijo que lo teníais cautivo, junto con otros viajeros». El anciano escupió en el suelo de tierra. «Es un mentiroso y un cobarde. Es uno de nosotros, elegido para la ofrenda. Debía ser el primer bocado para apaciguar a los sabuesos, para asegurar una casa pacífica. Pero huyó, rompió el pacto. Os trajo aquí y ha traído la ruina sobre todos nosotros». La verdad me golpeó con fuerza física. Asher no era una víctima, era un sacrificio al que le entró el miedo. Había usado la señal de socorro para llamarnos, esperando que fuéramos una distracción lo suficientemente grande, una comida más grande, para que él pudiera escapar. En ese preciso momento, un profundo y rechinante estruendo resonó desde las profundidades del sótano, detrás de los sectarios. No era una criatura, era el sonido de la roca moviéndose. ¡Bum! Una explosión masiva estalló desde el fondo de la cámara, no de fuego, sino de pura fuerza de conmoción. Todo el granero tembló. Polvo y fragmentos de roca salieron disparados por la escalera, la entrada a los túneles más profundos, donde se escondía el resto de la secta. Había sido colapsada desde el interior. Se habían sellado a sí mismos. Habían sacrificado a las 20 personas de esta sala,
Los sectarios que estaban fuera con nosotros empezaron a gritar, un coro de pura desesperación y pánico. ¡Han sellado el vientre!, chilló una mujer arrancándose el pelo. ¡Nos han abandonado! El rostro del anciano se puso blanco de terror. Lo han sellado antes de que el hambre se sacie. Ahora los sabuesos estarán enfurecidos, no dormirán. Cazarán hasta que todo ser vivo en esta montaña sea despedazado. Nos habéis matado a todos. La sangre se me heló. No solo se habían estado escondiendo de las criaturas, las estaban controlando, apaciguándolas con sacrificios periódicos. Y al colapsar el túnel, el cuerpo principal de la secta acababa de cortar el suministro de alimentos. Los sabuesos estaban ahora salvajes, hambrientos y enfadados. Y estábamos atrapados en la montaña con ellos. Agarré mi radio. Espectro 1, aquí líder de Ghost 7. ¿Me reciben? Tengo una emergencia extrema. Estamos bajo asedio por hostiles no humanos. Requerimos extracción inmediata. Repito, extracción armada inmediata. Durante un minuto que se me hizo eterno, solo hubo estática. Luego, una voz débil y crepitante se abrió paso. Ghost 7. Le recibo débilmente. Vemos la ventana meteorológica. Lo antes que podemos llegar a su posición es a las 6 horas. Repito, primeras luces del alba. Mantengan su posición. Espectro 1 fuera. Primeras luces del alba. Teníamos otra noche que sobrevivir. Y esta vez, los monstruos estaban hambrientos. Los sectarios eran un lastre. Sus histerismos atraían una atención que no necesitábamos. Largo de aquí, le gruñí al anciano. Corred, escondeos. Rezadle a vuestro Dios de piedra, no me importa. Se dispersaron, esparciéndose por la niebla como ratas asustadas, sus lamentos desvaneciéndose en el opresivo gris. No sobrevivirían a la noche. Asher era otra historia. Era un traidor y un mentiroso. Pero también era el único que sabía algo sobre estas cosas. Era un recurso. Uno muy desechable. Tú, dije, agarrándolo por el cuello y levantándolo. Vienes con nosotros. Necesitábamos una fortaleza, una de verdad. La iglesia era una trampa. La oficina del alcalde estaba demasiado expuesta. Mis ojos escanearon el pequeño pueblo. Y entonces lo vi. Un almacén de 3 pisos, de piedra tallada, cerca del centro del pueblo. Estaba construido como un búnker, con menos ventanas que los otros edificios y un techo plano cubierto de grava. Era nuestro álamo. Allí, le dije a Avery. Esa es nuestra posición defensiva final. El techo nos da un campo de tiro de 360 grados. Haremos que vengan a nosotros. Llegar allí fue una pesadilla. Nos movimos en carreras cortas y brutales, la niebla aferrándose a nosotros, cada sonido haciéndonos estremecer. Conseguimos entrar en el almacén, la pesada puerta de acero se cerró de golpe detrás de nosotros, con un satisfactorio estruendo de finalidad. El trabajo comenzó de inmediato. Para esto estábamos entrenados, para convertir un trozo de terreno en un lugar donde el enemigo viene a morir. Avery, coge el C4, ordené sacando los 2 últimos bloques de mi mochila. Quiero que todas las entradas estén cableadas. La puerta principal, el muelle de carga y la base de la escalera al techo. Convierte este lugar en una Claymore gigante. Yo daré la orden de detonar. Asintió. Su rostro una sombría máscara de determinación y se puso a trabajar, sus movimientos económicos y precisos. Finch y yo subimos a Asher por los 3 tramos de escaleras hasta el techo. El aire allí arriba era más frío, la niebla más fina. Teníamos una vista clara, aunque limitada, de todo el maldito pueblo. Empujé a Asher contra un bajo parapeto. «Habla», ordené. «Todo lo que sepas. ¿Qué son estas cosas? ¿Cuántas hay? ¿Cómo las matamos?» Su bravuconería había desaparecido, reemplazada por el terror resignado de un hombre que sabe que ya está muerto. «Los llamamos los sabuesos», susurró, con la voz ronca. «No son de aquí. Los fundadores de este pueblo los encontraron, durmiendo.
en las profundidades de la montaña. Hicieron un pacto, un lugar para vivir sin ser molestados, a cambio de tributo. Sangre, terminé por él. Asintió. Una vez por ciclo, o cada vez que llegaban forasteros. Viven en las antiguas galerías de la mina, toda una colonia. Son los guardianes de algo más antiguo. La cosa que la secta llama el hambre en la piedra. No los matamos, no se puede. Puedes herirlos, hacerlos retroceder. Pero siempre vuelven. ¿Cuántos? Presioné, la pregunta que temía hacer. ¿Cuántos hay? Soltó una risa corta e histérica. ¿Cuántas hormigas hay en un hormiguero? Son una colmena. Duermen, cazan, se alimentan. Es todo lo que hacen los sectarios en los túneles. Son los cuidadores. Cantan canciones que los calman, les ofrecen comida para mantenerlos dóciles. Pero ahora han sido abandonados. Sus cuidadores se han ido. Las canciones han cesado. Y tienen hambre. Como si fuera una señal, un gemido bajo resonó desde el oeste, cerca de la entrada de la antigua mina en la ladera de la montaña. Fue respondido por otro desde el sur, luego otro desde el este. El sol comenzaba a ponerse. La niebla gris se teñía de un naranja profundo y sangriento. Y entonces los vimos. No solo venían del bosque, venían de todas partes, arrastrándose fuera de las puertas de los sótanos abiertas, estrujando sus cuerpos demacrados a través de las ventanas rotas de la escuela, saliendo a raudales de la oscura boca de la mina como un río de pesadillas. Se movían agachados. Sus largas extremidades los transportaban con un andar escurridizo, como de insecto. Al principio eran docenas, luego un centenar. La calle principal comenzó a llenarse de sus formas retorcidas y esqueléticas. La magnitud de la amenaza era paralizante. Esto no era una manada de depredadores. Esto era un ejército. Una legión de monstruos emergiendo de las entrañas de la tierra. Levanté mis prismáticos, mis manos extrañamente firmes. Escaneé la masa hirviente de cuerpos. Podía verlos claramente ahora. Diferentes tamaños. Algunos eran del tamaño de lobos, otros tan grandes como osos pardos. Y aquí y allá vi verdaderos behemoths, criaturas alfa imponentes que caminaban con una confianza horrible e inteligente. Todo el pueblo debajo de nosotros era una alfombra de cuerpos negros en movimiento. Miles de ellos, todos atraídos por el olor de los 3 humanos vivos que respiraban y un sectario aterrorizado en el techo del almacén. Sabían dónde estábamos. Avery regresó al techo, su rostro pálido a la luz moribunda. Miró por encima del parapeto y soltó un silbido bajo. «Madre de Dios». «Preparaos», dije cargando un cartucho. «Finch, saca todos los suministros médicos que te queden. Avery, tú te encargas del lado sur. Finch, del este. Yo me encargaré del acceso principal desde el oeste». Le lancé un cargador de repuesto a Avery. Era el último que me quedaba. Estábamos críticamente bajos de munición. Cada disparo tenía que ser una muerte. ¿Y él?, preguntó Avery, señalando con la cabeza a Asher, que estaba acurrucado en un ovillo, meciéndose de un lado a otro y murmurando para sí mismo. «Es nuestro sistema de alerta temprana», dije fríamente. «Lo quieren a él. Probablemente vendrán a por él primero». El sol finalmente se ocultó tras el horizonte. El resplandor anaranjado se desvaneció, y el mundo se sumió en una oscuridad profunda y absoluta. La única luz provenía de los miles de pares de ojos amarillos y pálidos, que ahora nos miraban desde la calle de abajo. El asedio estaba a punto de comenzar. No hubo preámbulo, ni advertencia. El océano hirviente de cuerpos debajo de nosotros simplemente se lanzó hacia adelante. Una ola de muerte negra que se estrelló contra las paredes de piedra del almacén. El aire se llenó con el sonido de miles de garras raspando contra la piedra. Un sonido como una tormenta de arena de huesos moliéndose. No solo atacaban las puertas, estaban escalando las paredes, sus extremidades antinaturales, encontrando agarre donde no debería existir ninguno. «No disparen», ordené con la voz tensa.
Esperen mi señal. La base del edificio era ahora una masa retorcida de criaturas. Un montón de fauces chasqueantes y extremidades agitándose, cada una intentando trepar sobre las otras para llegar más alto. Estaban exactamente donde las quería. Avery, dije con calma en mi micrófono. Detónalo. Con mucho gusto, capitán. Presionó el botón del detonador. Las cargas de C4 en la base del edificio estallaron en un rugido simultáneo y ensordecedor. Las explosiones no fueron lo suficientemente grandes como para dañar la estructura, pero estaban perfectamente colocadas. La onda expansiva atravesó la parte más densa de la horda, convirtiendo a docenas de criaturas en una neblina roja y enviando cuerpos dando volteretas por el aire. Por un momento glorioso y fugaz, el asalto flaqueó. ¡Abran fuego!, grité. Desatamos el infierno. Cambié mi fusil a semiautomático, eligiendo mis disparos, apuntando a las cabezas de los escaladores. Cada chasquido de mi fusil era un signo de puntuación en la sinfonía del caos. A mi derecha, Avery usaba su escopeta con una eficiencia brutal. Esperaba a que la cabeza y los hombros de una criatura aparecieran sobre el parapeto, y luego la borraba de la existencia con un único y atronador disparo. Finch, en el lado este, disparaba en ráfagas controladas, su entrenamiento de médico cediendo por una vez al frío cálculo de un soldado en su última resistencia. La batalla se convirtió en un borrón de fogonazos, rugidos y el olor metálico de la cordita. El techo estaba cubierto de casquillos de bala gastados, que tintineaban como lluvia con cada paso que dábamos. Por cada criatura que matábamos, dos más parecían tomar su lugar, sus ojos amarillos ardiendo con un fuego implacable y hambriento. Eran incansables, una marea de pura malicia que parecía no tener fin. Estaban aprendiendo. En lugar de escalar en un patrón disperso, comenzaron a enfocar su asalto en una esquina, creando una escalera viviente de sus propios cuerpos para que otros treparan. «Se están concentrando en la esquina sureste», gritó Finch, su fusil quedándose sin munición. «No puedo contenerlos». Avery y yo cambiamos nuestro fuego, tratando de romper la horrible pirámide de cuerpos. Pero eran demasiados. El primero trepó por el borde del techo. Era uno más pequeño, rápido y esbelto. Se lanzó hacia Finch, con las fauces abiertas. Avery giró, disparando su escopeta desde la cadera. La ráfaga alcanzó a la criatura en el aire. Pero mientras volaba en pedazos, una segunda, más grande, superó la pared y lo golpeó con sus garras en forma de hoz. Avery gritó de dolor, mientras las garras desgarraban su equipo y la carne de su hombro, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Estábamos siendo invadidos. Nuestra munición estaba casi agotada. Mi fusil hizo clic, vacío. Dejé caer el arma inútil y saqué mi pistola. Sus 14 balas sintiéndose patéticamente inadecuadas. «Es aquí», pensé. «Aquí es donde termina». Y entonces, a través de la cacofonía de la horda, oí un nuevo sonido, un profundo y rítmico «wump, wump, wump» que se hacía cada vez más fuerte. La esperanza, feroz y desesperada, se encendió en mi pecho. «¡Aquí arriba!», grité al cielo, a la nada. «¡Estamos aquí arriba!». Una brillante luz blanca cortó la oscuridad, un reflector desde los cielos. Espectro 1, nuestro hermoso Black Hawk, descendió sobre el pico de la montaña, sus luces de aterrizaje encendidas. Se cernió a 50 pies sobre nosotros, un carro de salvación en un cielo lleno de demonios. «Ghost 7, aquí Espectro 1». La voz del piloto retumbó por los altavoces externos del helicóptero, una voz divina en el caos. «Os vemos, os estamos abriendo paso». La puerta lateral del helicóptero estaba abierta, y pude ver la silueta del artillero de puerta detrás de su arma. Entonces, el arma abrió fuego. No era el sonido de una ametralladora normal. Era un rugido continuo y agudo, como si Dios estuviera rasgando una lona gigante. La minigun M134. Un torrente de fuego, miles de proyectiles por minuto. Se estrelló contra las paredes y la base del almacén. El efecto fue apocalíptico.
Los proyectiles del 7,62 destrozaron a las criaturas, convirtiéndolas en nubes de ícor negro y hueso astillado. La escalera viviente de cuerpos se desintegró bajo el ataque. El suelo de abajo se convirtió en un osario. La minigun talló un círculo de seguridad alrededor de nuestra fortaleza en el techo, dándonos el respiro que necesitábamos desesperadamente. El helicóptero se estabilizó directamente sobre nosotros. Su reflector nos bañó a los tres en un halo de luz blanca. Estábamos allí, rodeados por los cuerpos de los caídos, con nuestras armas vacías, cubiertos de sangre y suciedad. Desde la puerta abierta, una cuerda de descenso rápido se desenrolló, aterrizando en la grava a nuestros pies. Debajo de nosotros, la horda ya comenzaba a reagruparse, ignorando sus pérdidas, sus ojos amarillos volviéndose una vez más hacia arriba. Sobre nosotros estaba nuestra única escapatoria. «Tenéis 30 segundos, Ghost 7. 30 segundos antes de que tengamos que retirarnos». La voz del piloto crepitó, tensa por el esfuerzo de mantener el Black Hawk estable en el aire turbulento. No había tiempo para deliberar. «Asher, tú primero», grité, agarrando al aterrorizado sectario y empujándolo hacia la cuerda. Se enganchó el arnés con manos torpes e inútiles. Lo hice por él, y luego le di una palmada en la espalda. «¡Vamos!». Se alejó trepando, desapareciendo hacia la luz. «Avery, tú eres el siguiente». Me volví hacia mi amigo. Estaba apoyado en el parapeto, con un brazo colgando inútilmente, el rostro pálido por la pérdida de sangre. «Os retrasaré», gruñó, negando con la cabeza. «Es una orden, sargento mayor», espeté, ayudándolo a ponerse en pie. Finch estaba disparando fuego de supresión con su pistola, tratando de mantener a raya a la nueva oleada de escaladores. Enganché el arnés de Avery a la cuerda. Apenas podía sostenerse. Finch se enganchó debajo de Avery. Yo era el último. Cuando extendí la mano hacia la cuerda, una sombra cayó sobre mí. Un monstruo de tamaño imposible, una de las criaturas alfa, se izó sobre el borde del techo. Era fácilmente el doble de grande que los demás, su piel llena de cicatrices y gruesa, su cúmulo de ojos ardiendo con una inteligencia fría y malévola. Nos ignoró a Finch y a mí. Su mirada estaba fija en Avery. Avery lo vio venir. Vio la cuerda balanceándose, me vio a mí intentando subir. Sabía que no todos lo lograríamos si él era un peso muerto. Con su mano buena, se desenganchó el arnés. «Deck, no», grité. Me miró, una leve y sombría sonrisa en su rostro ensangrentado. «Llévalos a casa, Marcus», dijo. Luego empujó la cuerda lejos de sí mismo, hacia Finch y hacia mí, y se giró para enfrentarse al monstruo, sacando su propia pistola. «¡Vamos!». Me enganché, con el corazón como un bloque de hielo en el pecho. «¡Súbanos! ¡Ahora!», grité en mi micrófono. La cuerda se tensó, arrancándonos a Finch y a mí del techo. Mientras ascendíamos, miré hacia abajo a mi último y mejor amigo. Avery se mantuvo firme, disparando su pistola a la cara de la criatura alfa. La minigun rugió de nuevo, tratando de despejar el techo, pero era demasiado tarde. El monstruo estaba sobre él. El techo se convirtió en una masa caótica de cuerpos retorciéndose. Y entonces, Declan Avery desapareció, engullido por la oscuridad que había mantenido a raya. Dentro del helicóptero, era un mundo de caos controlado. Un médico ya estaba atendiendo a Finch, cuyas propias heridas eran peores de lo que había dejado ver. Vi a Asher acurrucado en un rincón, temblando, vigilado por un jefe de tripulación de rostro sombrío. Mi mirada cayó en el espacio vacío del suelo donde debería haber estado Avery. Yo había sobrevivido. 3 de mis hombres estaban confirmados como muertos. Uno estaba desaparecido, y uno se había sacrificado por mí. El peso de todo aquello era aplastante. Miré por la puerta mientras el Black Hawk viraba bruscamente y se alejaba a toda velocidad. Whitmore's Haven se encogió debajo de nosotros. Una mancha negra y olvidada en la vasta naturaleza, sus secretos y sus horrores tragados una vez más por la noche. Una semana después.
La habitación era estéril, blanca y fría. Me senté en una mesa de metal. Frente a mí había un general de 2 estrellas que nunca había visto antes, y 2 hombres con trajes oscuros y perfectamente cortados que gritaban, «Agencia Federal». Las imágenes de la cámara de mi casco se reproducían en un gran monitor en la pared, una película silenciosa y granulada de mi propio infierno personal. Les había contado todo: el pueblo vacío, las criaturas, la secta, el diario, la confesión de Asher, la última resistencia de Avery. Escucharon sin expresión, sus rostros de piedra ilegibles. Cuando terminé, uno de los de traje tomó el chip de datos de mi casco y mi informe escrito, colocándolos en un maletín cerrado con llave. El general finalmente habló, su voz tranquila y desprovista de cualquier emoción. Capitán Cole, según el informe oficial, su unidad, Ghost 7, estaba realizando un ejercicio de entrenamiento a gran altitud en el Bosque Nacional Flathead. Durante un evento climático anómalo, su equipo fue atrapado en una avalancha catastrófica. El sargento Grant, el sargento Davison, el especialista Beckett y el sargento de primera clase Finch murieron todos en el cumplimiento del deber. El sargento mayor Avery figura como desaparecido en acción, presuntamente fallecido. Deslizó un grueso expediente sobre la mesa. Usted es el único superviviente. Una historia trágica y heroica. Lo miré fijamente, la incredulidad convirtiéndose en una rabia fría y latente. Señor, ¿qué hay del pueblo? ¿Las criaturas? El segundo hombre de traje habló por primera vez. Su voz era suave, casi amable. No hay ningún pueblo llamado Whitmore's Haven en ningún mapa oficial, capitán. El área que usted indicó está designada como una reserva natural deshabitada. Los registros de navegación de su helicóptero deben haber sido defectuosos debido a la tormenta. Puso un único documento y un bolígrafo frente a mí. Esta es una directiva de seguridad nacional. La firmará. Nunca hablará de lo que cree que vio con nadie. Ni con su familia, ni con un sacerdote, ni con un psiquiatra. Para el mundo, sus hombres murieron en una avalancha. Cualquier desviación de esta narrativa será considerada un acto de traición. ¿Entendido? ¿Y Asher?, pregunté, mi voz plana. ¿El excursionista civil?, dijo el general, sus ojos como esquirlas de hielo. Desafortunadamente, sucumbió a sus heridas y a la exposición poco después de la extracción. Una tragedia. Sabía lo que eso significaba. Lo habían silenciado, permanentemente. Firmé el documento. Ahora estoy sentado en un bar barato justo al lado de la base, con el brillo ámbar de un whisky en la mano. La televisión en la esquina habla de política o deportes, cosas normales, un mundo aparte. Miro por la ventana las sombras lejanas y moradas de las montañas en el horizonte. Sobreviví. Soy un héroe, dicen, el único superviviente. Pero yo sé la verdad. Sé lo que duerme en los lugares oscuros de este país. No destruyeron la amenaza. Simplemente la borraron del mapa. Pusieron un cartel de «Prohibido el paso» en las puertas del infierno y se marcharon. Dejaron que el hambre en la piedra esperara, soñara y volviera a tener hambre. Tomo un largo trago de mi bebida. El fuego en mi garganta no hace nada para calentar el frío que siento por dentro. Creen que ha terminado. Creen que sus directivas de papel y sus historias de tapadera pueden contener la oscuridad. Están equivocados. Mi guerra no ha terminado. Perdí a mis hombres en ese pueblo, y no lo olvidaré. No perdonaré, y un día voy a volver.